buenos días. Le damos la cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes un nuevo episodio, preparado desde nuestro marco formativo como docente, con el propósito de analizar temas de nuestro interés y relevancia para el ámbito educativo. El podcast de hoy lleva como título Del éxito educativo a la realidad peruana, un espacio dedicado a promover experiencias y conocimientos sobre la educación, así como los desafíos que enfrenta la actualidad. Antes de iniciar, queremos presentarnos, donde los integrantes de nuestro grupo son los siguientes: Estefanía Espinosa, Celeste Cochachi, Mas Yacha, Annelise Camarena y mi persona, Alexandra Bautista, los cuales somos estudiantes de la educación secundaria de matemática, que estudiamos en la Escuela Pedagógica Monterrico. En este episodio tendremos el apoyo de conducir la entrevista y compartir este espacio con todos ustedes. Asimismo, me complace presentar a nuestra invitada, Winnie Díaz y Fuentes, que se desempeña como pedagoga en un colegio. Agradecemos profundamente su disposición para acompañarnos y compartir su experiencia, conocimientos y sus perspectivas sobre el tema que abordaremos en esta conversación. Sin más preámbulos, demos inicio con el podcast. Bueno, la primera pregunta de nuestra entrevista es la siguiente. ¿Cómo fomenta el trabajo colegiado docente para que la enseñanza de las matemáticas, bueno, en su caso profesora Winnie, de Ciencias Sociales y de PCC, integre el aprender a hacer, como Singapur, con el aprender a convivir, como Australia? Buenos días, soy la licenciada Winnie Díaz y Fuentes. Estudié educación secundaria con mención en filosofía, psicología y ciencias sociales y en el colegio enseño TFCC y ciencias sociales respectivamente. Bueno, primero se están mencionando dos modelos pedagógicos que se aplican en diferentes lugares. Es más, sabemos que este tipo de modelos se han replicado en otras instituciones a nivel nacional, inclusive considerando el Perú. Pero ¿cómo fomentamos el trabajo colegiado para que esta práctica se concretice? Porque si bien es cierto, nosotros contamos con una hora colegiada de manera semanal y muy aparte de las semanas de gestión que hay durante el año, que son en total 4, es necesario sí revisar o darle una mirada crítica sobre cómo está funcionando. Y es cierto, en el enunciado yo leía un poco sobre que el trabajo colegiado recae básicamente en lo que es administrativo, no tanto en lo que se va a aplicar en las aulas, y eso es lo que está en tela de juicio, digamos así. Ahora, para que sea efectiva la práctica del aprender a hacer con el aprender a convivir, es necesario que en este trabajo colegiado se recojan evidencias del trabajo que se está realizando con las estudiantes en clase. Si bien contamos con una sesión de aprendizaje y varios documentos de gestión adicionales que planifican nuestra labor o ejecución docente en el aula, lo que se busca es revisar las características y el contexto de cada sección para que en función de eso se puedan ajustar las estrategias y los temas que se van a desarrollar. No es lo mismo desarrollar un tema en una sección, pongamos como ejemplo quinto A, que aplicarla en quinto B, donde la población tiene diferentes características, me refiero a la población estudiantil, y diferentes formas de aprender. Esa es una de las debilidades que contamos o con las que contamos en el sistema educativo actualmente. Se profundiza más en tener los documentos de gestión y estos muchas veces son rígidos. Entonces, lo que hacemos nosotros en el trabajo colegiado es recopilar todas las características de nuestros estudiantes dependiendo de los grados y secciones que enseñamos los docentes y buscamos unificar estrategias que puedan atender a la mayor cantidad de estudiantes posible, considerando sus características, su contexto y también la forma en cómo aprenden. Y si bien todavía el sistema sigue siendo un poco rígido, buscamos darle esa flexibilidad. Hay estudiantes o secciones en donde se puede aplicar todas esas estrategias sin ningún problema y hay otras secciones donde tenemos que variar las estrategias dependiendo de su contexto. Entonces sí es importante que no solo sea la teoría, sino que como esa teoría la llevamos a la práctica y en esa práctica convivimos de manera armoniosa y ejecutando ciertos acuerdos o normas que nos permitan mantener ese respeto. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos promover de forma efectiva esa corresponsabilidad dentro de la gestión escolar actual? Bueno, yo quiero empezar esta pregunta primero haciendo la aclaración de que es bastante lógico y coherente, sobre todo, de que la responsabilidad de que el sistema educativo funcione definitivamente no recae en el director. Si bien es cierto, el director tiene ciertas potestades, facultades que hacen que este sistema funcione de la mejor manera, es necesario que haya una integración de todos estos acuerdos o del diálogo que debe haber previo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esto sea efectivo? En nuestra institución educativa, por ejemplo, lo que hacemos es utilizamos las semanas de gestión en donde toda la comunidad educativa participa. En esas semanas de gestión no solo planificamos documentos, que es la parte rígida, debo decirlo, sino también tenemos espacios donde intercambiamos saberes, vivencias, anécdotas escolares con nuestros estudiantes, valga la redundancia, y esas experiencias que recopilamos de cada colega, docente, administrativo o directivo, básicamente las plasmamos en un organizador que nos permita utilizar esa información y esa data para ejecutar prácticas pedagógicas efectivas y hacemos una revisión y un plan de mejora de manera bimestral para conocer cuáles han sido las dificultades y cómo podemos enfrentarlas y en todo caso qué estrategias podemos implementar para atender esas dificultades o necesidades de aprendizaje. Entonces, considero que sí hay una organización y una planificación en cuanto a la institución educativa, pero sí es cierto que todavía no son efectivas al 100%. No es que las instituciones educativas pues lo logren al 100%, pero sí se puede visualizar que hay lugares en donde estos acuerdos o estas estrategias o medidas para atender las necesidades de las estudiantes como que funcionan un poco mejor, ¿no? Entonces sí considero que de manera crítica podríamos reajustar la forma en cómo estamos trabajando estas semanas de gestión para que realmente el producto sea efectivo y se pueda visualizar en las aulas, ¿no? Es lo que yo considero. Y claro, la corresponsabilidad se logra con una buena comunicación y también con el tiempo organizado, oportuno. La comunicación es todo para que esa herramienta que utilizamos para gestionar el aprendizaje de las estudiantes funcione de manera eficaz. Tercera pregunta. ¿Cuáles considera que son los principales factores que dificultan que estas políticas lleguen al aula? ¿Y de qué forma el trabajo colegiado puede articular el PI con el CNEP para que las competencias pasen del papel a la práctica? Esa es una pregunta un poco, yo considero que es una forma crítica, ¿no?, de juzgar el sistema. Yo misma considero que sí. Actualmente contamos con herramientas que nos permiten gestionar el aprendizaje de las estudiantes y elaborar documentos de gestión.
Actualmente, todas las instituciones educativas cuentan con un PI y este PI, o también llamado Proyecto Educativo Institucional, se modifica anualmente. Es lo que debiera hacerse, es lo ideal. Pero claro, muchas veces lo que se hace es reemplazar fechas y dejar el tema del contenido pues ahí, ¿no? Solo se modifica forma y no contenido o no fondo. Entonces, y eso genera desorganización, eso genera desorientación, eso genera que las medidas y estrategias no sean efectivas porque no podemos comparar la realidad de una población estudiantil del 2025 con la realidad de la población estudiantil en el año 2026 y consecutivamente. O sea, sí es necesario que ese documento se revise con la seriedad del caso y con el tiempo oportuno para que pueda ser efectivo. Ahora, si bien nos guiamos del CENEP porque es como nuestra Biblia en el sistema educativo, y de ahí arrojamos y sacamos todas las estrategias y también como que proponemos nuevas prácticas basándonos en este documento oficial. Pero ¿por qué se queda en el papel? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué factores están influyendo? Uno, la rigidez. Yo sé que en el papel dice que los documentos de planificación son flexibles, pero eso se quedó en el papel definitivamente porque cuando nosotros planificamos, por ejemplo, ¿no? y le damos esa flexibilidad, primero que no se nos otorga de pronto el tiempo prudente para planificar en función de las características de las estudiantes. Por el tema de la premura sabemos que el documento, por ejemplo, una unidad, un plan anual, una sesión de aprendizaje, se planifica sin estar en la experiencia concreta con las estudiantes. Son documentos que hacemos antes de que ellas ingresen, antes de que apliquemos las clases y sean efectivas. Entonces, son documentos que hacemos a ciegas. No tanto a ciegas, de pronto estoy exagerando, pero sí un poco, ¿no? De pronto sí tenemos un cuadro en donde dice las necesidades de aprendizaje y los resultados del año anterior y eso nos guía, pero no es lo mismo tener una información logística a tener una información in situ en el lugar, ¿no? Con las estudiantes y verificar que las estudiantes definitivamente pues han logrado ciertas capacidades o competencias de determinadas áreas. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el trabajo colegiado entre docentes de matemática, en su caso, de ciencias sociales o de DPCC, y tutores puede transformar la práctica pedagógica para poder dar una respuesta integral a la realidad docente peruana? El trabajo colegiado y la coordinación y la comunicación entre docentes de diferentes áreas con los tutores es primordial, primero porque el tutor tiene un panorama más extenso sobre las características de las estudiantes de lo que ya vengo hablando anteriormente. Entonces, nos puede dar un panorama general de cada estudiante, sus particularidades, su contexto social, cultural, familiar, etcétera, las características de su aprendizaje, las dificultades de aprendizaje. Entonces, esa coordinación y comunicación genera que el docente de las determinadas áreas pueda conocer mucho mejor el perfil de cada una y ajustar los temas o la planificación de los temas o contenidos en función de esas necesidades, ¿no? Y contextualizar los aprendizajes, que es la idea. Entonces, yo considero que esa sería una respuesta concreta para. Por último, la quinta pregunta. ¿Qué transformaciones concretas debemos impulsar desde el trabajo colegiado para poder cerrar estas brechas entre la norma y la práctica, fortalecer la vinculación entre la familia y también la comunidad, y de esa manera brindar una educación inclusiva y de calidad para todos los adolescentes en el Perú? Yo diría que el eje principal aquí es la revisión constante y el reajuste, porque no solamente es el tema de reunirnos colegiadamente, autoridades administrativos, directivos, docentes, etcétera, para poder ejecutar ciertas estrategias que planificamos durante las semanas de gestión, inclusive de manera semanal, sino que también hace falta que se haga una revisión constante de esas estrategias y de su eficacia, si realmente están cumpliendo con el objetivo, y también por otro lado, hacer los reajustes, no solo evaluarlos, sino también reajustarlo, y en ese reajuste integrar también o promover o proponer situaciones o actividades, acciones concretas donde se incluya a los padres de familia, a las familias en su totalidad, y también a los estudiantes, porque sí se habla desde el CENEP que hay un trabajo articulado entre docentes, familias y estudiantes, pero en la práctica es muy poco visible este trabajo. Entonces, transformaciones concretas. Número 1, comunidades de aprendizaje reales, en donde los docentes intercambian estas estrategias y también sus resultados de aplicación. No solamente decir, bueno, esta estrategia podemos aplicarla, sino dónde la hemos aplicado, en qué contexto, para qué tipo de estudiantes, con qué estilos de aprendizaje, etcétera, cuáles han sido los resultados, cómo podemos reajustar, etcétera. Número 2, el trabajo colaborativo. Este trabajo dista mucho del trabajo grupal que se suele hacer, en donde en una aula de clases colocan a docentes de un determinado grado y se pide presentar un documento, se añade todas las opiniones, se junta y se presenta. O sea, eso no es un trabajo colaborativo. Es necesario que para que sea eficaz, las medidas, estrategias y demás, y la información que se maneja, la data que se maneja a nivel institucional, realmente tenga un análisis y se lleve a cabo, pues, digamos que una especie de esquema donde se visualicen los resultados obtenidos de estos análisis, ¿no? O en todo caso, propuestas un poco más concretas. Escuela de padres. La escuela de padres es una estrategia que ya se ha utilizado y se ha implementado en las instituciones educativas de los diversos digamos, distritos o también ciudades del país. Sin embargo, es necesario que esta escuela de padres busque también brindar orientación sobre temas específicos. Actividades familiares de integración, no solamente, por ejemplo, juegos deportivos y demás, sino actividades que busquen integrar realmente a las familias y sus menores hijas o hijos. Y también conozcan de cerca cómo funciona, cómo es la dinámica de las instituciones educativas. De esa manera se sienten mucho más comprometidos y responsables con el desarrollo, el desempeño, el desenvolvimiento de sus menores hijas. Y lo que es evaluación y retroalimentación. Este es uno de los ejes más importantes, lo decía al principio. Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, reajustar si es necesario y hacer una retroalimentación, de pronto intercambiar este tipo de resultados obtenidos en las diferentes comunidades de aprendizaje, llámese por áreas o llámese por grados o niveles, etcétera. La idea es que esto sea efectivo y para que sea efectivo necesita comunicarse oportunamente y brindar los espacios necesarios para que estas medidas pues tomen cuerpo, ¿no? Y tengan un poco más de sentido. Bien, finalmente llegamos al final de esta entrevista y después de escuchar la experiencia de nuestra invitada, nos llevamos como equipo tres grandes conclusiones sobre el trabajo colegiado y cómo este puede transformar realmente nuestras aulas. La primera conclusión que hemos realizado es que muchas veces los docentes planifican en frío, es decir, elaboran la programación anual, las sesiones, las unidades, antes de incluso poder llegar a conocer a sus estudiantes. Y claro, así es difícil que funcione, como nos compartió nuestra entrevistada. No es lo mismo enseñar al aula de quinto que en quinto B, porque son realidades distintas. Entonces, este trabajo colegiado debería servir precisamente para esto, para que los maestros compartan lo que realmente funciona dentro de sus aulas y estudiantes, y así ajustar sus estrategias didácticas, pedagógicas según cada realidad.
La segunda conclusión que hemos logrado tener fue que tiene que ver con la mejora de la escuela, que no es responsabilidad únicamente de una sola persona como el director. No puede recaer todo en él. Tiene que ser un trabajo de todos, docentes del área, tutores y personal administrativo. Y aquí es algo que nos pareció clave, es el tutor. El tutor es fundamental porque conoce al estudiante de manera integral, ya que es la persona que pasa más tiempo con él durante prácticamente los 5 días de la semana. Conoce sus dificultades, sus fortalezas, y esa información debería compartirse con los profesores de cada área para que cada uno sepa con quién está tratando y así pueda adaptar sus estrategias mejor y de esa manera también mejorar su enseñanza dentro de ese aula. Y la tercera conclusión es que necesitamos pasar de simplemente reunirse a trabajar donde colaborativamente colaborativamente. O sea, los docentes se sabe que se juntan, pero más que nada solo es para opiniones o juntar opiniones en un documento y ya. Debería tratarse en analizar qué estrategia funcionó o cuál no, en qué contexto realmente está bien, en qué estudiantes se beneficiaron y quiénes no. Y lo más importante, involucrar a las familias. No solo se trata de que vengan a firmar boletines, sino para que realmente conozcan cómo trabaja en la escuela y se comprometan con el aprendizaje de sus hijos. Definitivamente, lo que nos deja esta entrevista es que el trabajo colaborativo, cuando se hace bien, fortalece relaciones tanto entre los estudiantes, familia y docentes. Y en general esto beneficia a que haya una mejor educación para nuestros estudiantes y en general todo. Agradecemos a nuestra invitada por su participación y su honestidad.